Queridos hermanos, que Dios los bendiga y en esta tarde quiero compartir con ustedes la parábola del buen samaritano que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Y yo le he puesto por título a este estudio bíblico tan solo dos palabras. Sucede que el mundo entero está atravesando una situación de crisis extrema y que está generando diversidad de necesidades espirituales, emocionales, está generando necesidades económicas, y cuando esta pandemia termine, las necesidades de todo tipo van a abundar en este mundo. Este mundo ya no va a ser el mismo cuando pase esta pandemia, sino que si antes, en cierto sentido, veníamos más o menos, después de esta pandemia el mundo va a quedar en un estado de necesidad más extremo. Entonces ahí es cuando la Iglesia va a tener la oportunidad de demostrar hasta dónde y qué tan genuino es el amor que tenemos por Dios y también por nuestro prójimo. Por eso elegí esta parábola. Y ya sin más preámbulos, vamos al desarrollo de la palabra. En el versículo 25 dice la palabra que había un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete de la ley asegura la Biblia que esta pregunta la hizo para probar a Jesús. Lo que él quería era ridiculizar a Jesucristo, porque el intérprete de la ley era un personaje que tenía mucho conocimiento de la Escritura. Lo había adquirido a través de años de copiar y copiar la palabra de Dios, y así llegaban a ser maestros de la ley. Y algunos hasta tenían el título de doctores de la ley, en virtud del conocimiento profundo que tenían de la Escritura que existía hasta ese entonces. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿y qué está escrito? Si, en otras palabras, si sos un intérprete de la ley, sabrás responder. Entonces, este intérprete le dijo, respondiendo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí
Venía bárbaro el intérprete. Su conocimiento de la Escritura era notable. Y Jesucristo le dice, bien, haz esto y vivirás. Así que venía bien en conocimiento, pero estaba medio flojo en actuar, en hacer conforme a lo que conocía. Sabía mucho, pero hacía poco, o tal vez nada. Toda su vida se centraba en saber, y tan solo en eso. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y él, en vez de asumir una actitud humilde, en lugar de ser flexible ante la exhortación del Señor, de que que ponga por obra esa palabra, en lugar de ser dócil, trató de justificarse a sí mismo diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros solemos tener mecanismos de autodefensa, que son mecanismos psicológicos, y uno de ellos es la autojustificación. No sé, no puedo, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Lo que este intérprete dijo, en otras palabras, fue, y no sé quién es mi prójimo. ¿Quién es? ¿Cómo voy a hacer para amarlo si no sé quién es mi prójimo? Entonces Jesucristo, a esta altura, le cuenta una parábola, una situación que no había sucedido, pero que bien podría suceder, y la usa como un ejemplo. Dice que respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice descendía por una cuestión literal. Había una diferencia de altura entre Jerusalén y Jericó, que era una diferencia de 1000 metros. Estaba 1000 metros más alta Jerusalén que Jericó, por lo cual los 27 kilómetros que tenía que transitar esta persona eran 27 kilómetros de pendiente. Y de la mitad del camino en adelante cambiaba la vegetación y el camino se volvía rocoso, el terreno se volvía rocoso y montañoso. Y había a los costados del camino muchas cuevas que podían servir de escondites y muchos cañadones que también podían ser una vía de escape perfecta para alguien que quisiera cometer un robo, para poder escabullirse, escaparse por esos cañadones. Lo que hacían de este camino
un camino extremadamente peligroso. Y en la parábola, este hombre que iba descendiendo justamente cayó en manos de ladrones que lo golpearon a tal punto que lo dejaron como muerto, prácticamente como muerto. Y no solo eso, sino que obviamente le robaron todo lo que llevaba, todo lo que tenía. La necesidad estaba planteada. Bien, entonces acontece que por el mismo camino venía descendiendo un sacerdote, un intermediario entre Dios y el hombre, aquel que supuestamente tenía el trabajo de reconciliar al hombre con Dios, alguien que debía manifestar amor, ya que tenía el privilegio de ser un intermediario, para llevar a los hombres a Dios y demostrarle a los hombres que Dios los amaba. Y sin embargo, viendo la necesidad, pasó de largo. Me gusta la versión que escribe William Hendriksen, que no es una versión muy conocida. El doctor Hendriksen escribe la nueva Biblia española, que dice: pero cuando lo vio, pasó de largo por el lado opuesto. Pasó de largo por el lado opuesto del camino. En lugar de acercarse a la necesidad, se alejó. Se cruzó de vereda, quizá para silenciar un poco tal vez su conciencia que lo acusaba. Y no solo pasó un sacerdote, también pasó un levita, que era un siervo de Dios. Aquellos que se encargaban de todo el servicio en el templo, los que se encargaban de mantener las lámparas prendidas, de hacer los sacrificios, que se dedicaban a servir a Dios. Y sin embargo, hizo lo mismo que el sacerdote. Viéndole a este hombre herido, pasó de largo por el lado opuesto del camino. También, en lugar de acercarse, se alejó de la necesidad. Y el intérprete de la ley, juntamente con los levitas y los sacerdotes, eran la primera plana, podríamos decir, de la religión judía de aquel entonces. Ellos eran los que ostentaban tener la verdadera religión, los que ostentaban ser el pueblo de Dios. Pero lamentablemente no actuaban en consecuencia, no coincidía lo que ellos sabían, lo que ellos representaban, no coincidía con la realidad, porque ninguno se ocupó de la necesidad de este hombre, siendo que Dios es amor. Entonces,
Pasa el sacerdote, pasa el levita, los dos esquivan la situación, pero aparece un samaritano en esta historia. Yo trato de imaginarme lo que habrá sentido este intérprete de la ley cuando Jesucristo usa a un samaritano en esta situación y peor aún, llevando la buena parte, el buen testimonio de la historia. Porque este buen samaritano que iba de camino, dice que cuando vio la necesidad, en lugar de alejarse, fue movido a misericordia, se acercó, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole vino y aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se hizo cargo de la necesidad. Tal vez este hombre, que era odiado por los judíos, a tal punto que en una ocasión, hablando acerca de Jesucristo, los judíos decían: ¿no decimos nosotros que este hombre tiene demonio? Hablando acerca de Jesús, que es samaritano, decían. Era tal el odio que los judíos tenían por los samaritanos. Y como decíamos, este samaritano tal vez, según los judíos, no tenían la verdad, no tenían la religión correcta, pero tuvo, sí, la actitud correcta. Esa palabra que citó el intérprete, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, en definitiva, y amar al prójimo como a ti mismo, el intérprete la sabía a la perfección, pero el samaritano ponía en práctica esta palabra y se ocupó de este hombre que estaba en una extrema necesidad. Hay una hermana, esposa, viuda de un pastor antiguo de esta ciudad, que supo decir en una ocasión, dado que esta hermana tenía dificultades para leer, para escribir, porque ella había tenido muy poca educación. Yo no recuerdo si ella tenía algo de un par de grados quizás de escuela primaria, y decía: ¿cómo me gustaría a mí saber la Biblia? Dice, pero a mí me cuesta, hermanos. Un día dijo una frase que le salió del corazón y que son esas frases que quedan grabadas en nosotros, que nos impactan de alguna manera a tal punto, porque fue el Señor el que habló ahí y dijo: yo no sé mucho, pero lo que sé lo pongo por obra. Y todos nos admiramos de lo que decía esta hermana. Y tal vez este samaritano no sabía mucho. Tal vez no era ni intérprete ni doctor de la ley, pero lo poco que él sabía, y que en esta ocasión fue más que suficiente, fue poner en práctica el amor de Dios hacia esta persona que sufría esta necesidad. Dice que lo llevó al mesón, cuidó de él, y cuando se fue,
sacó un dinero importante, 2 denarios, que en esa época era un dinero importante. Con este dinero, este hombre podía estar varios días en este mesón recuperándose de sus heridas. Y si gasta algo de más, cuando yo venga lo voy a pagar, dijo el samaritano. En otras palabras le dijo al mesonero, al que iba a hospedar a este hombre herido, yo me voy a hacer cargo. Ya se estaba haciendo cargo, pero si faltaba algo, él se hacía cargo. Vio la necesidad, se acercó y se hizo cargo. Entonces Jesucristo, sin darle más vueltas a la cosa, y como era costumbre de él, en muchas ocasiones, con 2 o 3 palabras, podía derribar argumentos, podía derribar mecanismos psicológicos, excusas, lo que fuese, y dejar una enseñanza grabada a fuego en el corazón de las personas, confrontándolo con sus conciencias, como hizo con aquellos que les dijo con poquitas palabras, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primer piedra. Entonces, acusados por su conciencia, se retiraron. Jesucristo tenía esta virtud de, con 2 o 3 palabras, hacer todo lo que tenía que hacer en la vida de una persona. Él le hizo una pregunta al intérprete de la ley que él no iba a tener muchas opciones de contestar. Él podía contestar de una sola manera esta pregunta. Y la pregunta fue, ¿quién pues de estos 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? No tuvo otro remedio este intérprete de la ley, humillado y con toda la bronca que podía tener por tener que aceptar que era un enemigo de su pueblo, aquel que había hecho lo correcto, ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Podría haber dicho el samaritano, no, ni lo nombró. Dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién te parece que fue el prójimo? Si nosotros nos preguntáramos, ¿quién es nuestro prójimo? Como preguntó el escriba, el intérprete, que es lo mismo. Repito que el intérprete llegaba a ser intérprete de tanto escribir. Si nos preguntáramos eso, diríamos, ¿es mi vecino? No, no es mi vecino. El almacenero del barrio tampoco es mi prójimo. El que pasa por enfrente de mi casa tampoco es el prójimo. Porque de ninguna manera nosotros
estamos cerca de estas personas en un sentido de compañerismo, de ponerle el hombro, porque la palabra prójimo significa estar al lado, constituirse en compañero de alguien a raíz de una necesidad, significa hacerse cargo de una situación de necesidad. Ahora, hasta que nosotros no nos acercamos a alguien para suplir alguna necesidad, no podemos decir que seamos próximos a nadie. Pero si mi vecino, o si el almacenero, o el que pasa por enfrente de mi casa tiene una necesidad y nosotros lo ayudamos, nos ocupamos, entonces nos constituimos en prójimos de estas personas. Podemos hacer también como el sacerdote y como el levita, que viendo la necesidad nos crucemos de vereda. Entonces no nos estamos haciendo cargo. Como consecuencia, tenemos que reconocer que no estamos amando a nuestro prójimo. Porque amar no es decir te amo en el Señor, o ver la necesidad y sentir dolor por esa necesidad y decir pobre hombre, quizás hasta acercarse y decir bueno, voy a orar por vos, y después se va, pero no hace nada por esa necesidad. A veces esto de yo voy a orar por vos está escrito en otra parte del Nuevo Testamento. Andá, calentate, abrigate, que Dios te va a bendecir. Es como cruzarse a la vereda de enfrente. Está bien, hay veces que no podemos hacer algo más aparte de orar, pero hay veces que sí podemos hacer más y no lo hacemos. Entonces, no es cuestión de saber, ni de saber mucho, que está bueno saber mucho, y cuanto más sepamos de la palabra mejor, pero no estaría nada bueno si sabemos mucho y no hacemos nada. ¿De qué serviría este estudio si después de haber escuchado este estudio no hacemos algo por alguien? Amar al prójimo sería acercarse al que tiene hambre y darle de comer, al que tiene frío y darle un abrigo. Y hay muchas necesidades. Los ancianos son un sector de la sociedad postergado, olvidado y quizás hasta descuidado a veces por sus propios hijos, y el solo hecho de ir a visitar un anciano, quizás simplemente a compartir unos mates o un té con el anciano y conversar un poco, hacer un poco de compañía, quizás lo que a nosotros nos parece algo superfluo, sin mayor importancia,
para un anciano puede ser una terrible bendición. Hay gente que quizás quisiera escuchar palabras de aliento, venir a una iglesia, pero no puede por motivos de incapacidad. Bueno, podemos ir nosotros y llevar nosotros esa palabra. Ve y haz tú lo mismo. Cuando pase esta pandemia, vamos a tener muchas oportunidades de constituirnos en prójimos de las personas. Ve y haz. Y acá están las dos palabras que decíamos, tan solo dos palabras. Andá y hacé. O, en plural, vayamos y hagamos. O como hizo Jesús, que Él vino, Él se acercó a nuestras miserias, a nuestra necesidad, a nuestra angustia, a nuestro vacío, a nuestra esclavitud del pecado, y en la cruz Él nos amó, Él se ocupó de nosotros. Tan solo dos palabras: ir y hacer. Conocer, saber, perfecto, pero saber y hacer. Si no, lo nuestro es pura religión, sin vida, sin autenticidad, sin amor. Dios los bendiga, hermanos, y cuando termine esta pandemia, incluso ya algunos están trabajando, comienza nuestro gran desafío: ir y hacer. Dios los bendiga.